Muy buenos días, hermanos. Es día del Señor. Apartamos este día especialmente para hacer las cosas que a Dios le agradan, no como si no las hiciéramos en toda la semana y este día sí, sino que hacemos un alto en nuestras actividades, no hacemos lo que normalmente hacemos y venimos a dedicar tiempo al estudio de la palabra. Venimos a beneficiarnos de los medios de la gracia que estamos utilizando aquí en esta reunión, como lo hacemos cada día del Señor. Ya hemos hablado, estamos estudiando de los medios de la gracia, hemos hablado de la predicación o la palabra de Dios, primero, palabra de Dios, ya sea oída por medio de la predicación o leída cuando estudiamos la escritura. Y luego pasamos al siguiente, que es la oración. Dijimos que íbamos a ver primero esos dos desde una perspectiva personal. Y hoy vamos a estudiar sobre la oración, es la parte 3 y voy a poner fin a la parte personal, porque si Dios lo permite, la próxima semana pasamos a la oración desde la perspectiva comunitaria, ¿verdad? Cuando la hacemos junto con otros cristianos. Y luego avanzaremos a los siguientes medios de gracia. Entonces, hoy vamos a estudiar la oración partiendo de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hicimos dos preguntas: ¿por qué oramos y para qué oramos? Y tratando de resolver esas preguntas, vimos toda la evidencia bíblica que nos da la respuesta. Dijimos que las siguientes razones que voy a leerles aquí son las razones del por qué y para qué. Número uno, porque Dios lo ha ordenado, ¿verdad? Debemos tener una comunión constante con Dios, porque eso es bueno para nosotros. Dado que Dios es perfecto, Él no necesita tener comunión con nosotros. Nosotros sí. Número dos, porque Dios es soberano y sabe todas las cosas. Dado que Él es soberano y que todo lo sabe, podemos acudir a Él con confianza de que si nuestras peticiones son de acuerdo a su voluntad, serán hechas, ¿verdad? No venimos a ver si Dios puede, venimos a ver si Dios quiere, porque claro que puede, pero no siempre quiere. Y el hecho de que no quiere lo que nosotros queremos no es una mala noticia, sino todo lo contrario. Dado que Él es sabio, Él sabe perfectamente lo que necesitamos. Nosotros no. Y a veces pedimos cosas que en lugar de beneficiarnos, nos van a perjudicar, aunque no podemos ver cómo nos perjudicaría. Entonces, dado que Él es soberano y omnisciente, acudimos a Él con confianza. Tres, oramos para agradecer a Dios, reconociendo que es Él quien nos sostiene, Él es quien nos libra, es su gracia y misericordia, no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, sino porque a Él le plació hacerlo. De entre todas las personas que hay en este mundo, más preparadas, más enfocadas en hacer buenas obras, nosotros estábamos perdidos en nuestras propias decisiones y a Dios le plació llamarnos. Y nos llamó no porque fuéramos más fuertes o más inteligentes o más justos, sino solamente porque quería glorificarse por medio de nosotros. De hecho, la Biblia dice que de lo más vil y despreciado, de eso tomó el Señor. Entonces es imposible jactarnos, de manera que todo lo que tenemos se debe a Él. Oramos para agradecerle. También oramos para no caer en tentación. Jesús enseñó que oráramos así. Oramos porque sabiendo nuestra naturaleza, sabiendo que tenemos este impulso interno de hacer lo que queremos, lo que nos parece mejor, por eso es que somos tentados. Pero si siempre nosotros intercambiáramos nuestros deseos con Dios, que eso es la oración, ¿verdad? Si siempre le dijéramos a Dios que haga su voluntad y no la nuestra, si siempre le dijéramos, esto es lo que yo deseo, pero que no se haga menos que tú quieras, entonces estaríamos realmente intercambiando mi deseo por el de Él. Yo me quedaría con los deseos de Dios y nunca sería tentado, porque yo desearía lo que Dios desea. Pero no lo hacemos así, ¿verdad? Aunque tratamos de intercambiar los deseos, informamos a Dios qué es lo que quiero y a veces no queremos aceptar un no por respuesta y eso es lo que nos expone a tentación. Entonces oramos para pedirle a Dios que no nos exponga en tentación, que no, porque vamos a caer, ¿verdad? Y cuando caemos, porque lamentablemente pecamos, oramos para confesar nuestro pecado. Confesar nuestro pecado no es informar a Dios de las cosas malas que hicimos. Él ya lo sabe, ¿verdad? Es omnisciente. No se trata de hacer un checklist de las cosas malas que hiciste, mencionárselas a Dios y decir, ya confesé mi pecado. No, se trata de que tú interiorizas y entiendes cómo es que pecaste. Es decir, ¿qué es eso que amas más que a Dios? ¿Qué es eso que deseas más que lo que Dios ha dicho? Y cuando encuentras qué es eso que tú deseas más, que cuando se te ofrece lo tomas, la tentación, caes en la tentación, ese es el asunto que tú llevas ante Dios y le confiesas tu pecado. Señor, perdóname porque amo más tener dinero
que aceptar el trato que tú me das a mi vida. Amo más estabilidad que ser disciplinado. Amo más esta otra cosa que lo que tú dices. Y al confesar ese problema, dice, nuestros pecados son perdonados. Así que no es una oración mencionando la lista de cosas que hiciste mal para que Dios diga, listo, como ya las mencionaste todas, te vas limpio y perdonado. No. Oramos confesando nuestro pecado, no nombrando la acción o describiendo lo que hicimos, sino entendiendo el por qué. Y cuando aún no entendemos el por qué, entonces buscamos a Dios en oración para que nos enseñe cómo es que estamos amando algo más que a Él. ¿Me explico? Y esos puntos son la base del por qué oramos y por qué la Biblia dice, orad sin cesar. Orad sin cesar, siempre. No es una lista de peticiones, ¿verdad? Claro que hay peticiones, pero este es el enfoque. Entonces, también dijimos, ¿para qué presentar nuestras súplicas a Dios si Él hace lo que Él quiere? Porque ciertamente, y es el tema que abordamos, que hoy vamos a profundizar, así como Dios ha ordenado lo que va a pasar, también ordenó el medio por el cual va a pasar. Y el medio por el cual va a pasar, en su soberanía, Dios puede definir qué es la oración. Las cosas van a pasar cuando Hernán ore pidiéndome que haga lo que yo le dije que haría. Entonces oramos sabiendo que así como Dios ya dijo que va a pasar, pero yo no lo sé, tal vez mi petición a Dios conforme a su voluntad sea el medio por el cual las cosas pasen. Y hoy vamos a ver varios ejemplos bíblicos de eso para ver si lo podemos dejar mucho más en claro y que podamos tener la capacidad, la claridad sobre todo, de explicárselo a alguien más, porque ya vimos que hay mucha confusión con respecto a la oración. Entonces, para empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender, que nos des la claridad que solo tu Espíritu Santo nos puede dar en tu palabra, de manera que no nos quede duda de cómo es que la oración, a pesar de que puede cambiar las cosas, no te cambia a ti. Cómo es que la oración puede ser el medio, cómo es que tú la usas. Ayúdanos a entenderlo de una manera tan clara que podamos explicarlo así de claro a las otras personas, ya sea que no lo entienden, que nunca lo habían escuchado o que están teniendo dificultades porque aunque lo entendían, ahora la crisis, la enfermedad les dificulta aceptarlo. Así que te rogamos que nos ayudes a entender para que podamos explicar a otros, primero por supuesto aplicarlo a nuestra vida y luego aplicarlo o enseñárselo a otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, la pregunta que nos vamos a enfocar hoy es, ¿puede la oración cambiar las cosas? Porque eso es un punto donde si no sabemos explicar eso, se nos revuelve todo lo demás, sobre todo partiendo de lo que enseña Santiago. Porque Santiago 5:16, ahorita lo leemos con más detalle, nos habla de una oración poderosa. Entonces, cuando nos preguntan, y me ha pasado muchas veces, cuando yo hablo sobre la oración como un intercambio de deseos, lo que hemos estado estudiando, dicen entonces, ¿la oración tiene poder o no? Porque Santiago dice que la oración tiene poder. ¿O la oración realmente cambia las cosas? ¿O de nada sirve orar? Para empezar ya demostramos que no es que de nada sirve orar, pero estamos hablando ahora ante una situación crítica en la que necesitamos un cambio. Una situación difícil, una situación de vida o muerte, una situación complicada, donde decimos, solo Dios pudiera hacer algo. Entonces, si yo oro a Dios, ¿puede que las cosas cambien? Y la respuesta bíblica es sí. Tenemos muchos ejemplos de cómo la oración puede cambiar las cosas. Sin embargo, tenemos que aclarar que no cambian las cosas por la oración, sino porque Dios quiere. Hay que despegar el poder de la oración. La oración es poderosa en cierto sentido, pero el poder no está en la oración, y eso es lo que buscamos aclarar. Entonces, si la pregunta es, ¿por medio de la oración las cosas pueden cambiar? La respuesta es sí, pero el poder no está en la oración. Entonces, vamos a Santiago 5:16, NBI. Dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y la simple lectura te llevaría a concluir que, ¿qué es poderosa y eficaz? La oración del justo, ¿verdad? Pero parece que le atribuye esa capacidad a la oración realizada por alguien justo. Ahora tenemos que entender los términos que hay ahí, porque si lo leemos en la Reina Valera 60, ese mismo versículo, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Y fíjate cómo la Reina Valera 60 no le pone el poder a un justo orando, sino que habla de una oración en particular. La oración eficaz del justo. No la oración del justo, como parece que nos enseña la NBI, ¿verdad? No es la oración de un justo, es la oración eficaz de un justo. Eso implica que no todas las oraciones son eficaces, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere con oración eficaz? ¿Nos dará una receta para que nuestra oración funcione? No, porque ya hemos estado estudiando que no es la oración, sino que es Dios. Entonces tenemos que entender, vamos al original. Cuando nos dice orad unos por otros, que eso es la parte de la intercesión, la veremos más adelante, no nos vamos a enfocar hoy. Pero cuando dice la oración eficaz del justo puede mucho en la Reina Valera 60, porque la Reina Valera 60 lo está traduciendo literalmente. Recordemos que la Biblia que tú leas tiene una técnica de traducción, ¿verdad? No todas las Biblias son traducidas de la misma manera. Cuando tú vas a la Reina Valera 60, 1960 se hizo la traducción. Ahí hay palabras que ya no se usan, ¿verdad? Por eso cuando tú lees una versión así antigua, parece algo extraño, parece una película de esas viejitas donde hablan así, ¿verdad? Pero la forma de traducirse es traducción literal, es decir, el equipo de traductores trata de reflejar fielmente lo que dice, aunque no quede muy claro. ¿Cómo se traduce a nuestro idioma? Y así trata de ponerlo. Ahora, la traducción de la NBI, el método, es más dinámico. Sí tratan de mantener el orden literal, pero si el orden literal, consideran ellos, no hace mucho sentido, pueden agregar palabras para tratar de dejarlo más claro. Y, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual tiene mucha más libertad. Prácticamente no les importa quedarse literal. Lo que tratan es de comunicarte lo que ellos entienden que ahí dice. Por eso no recomiendo mucho que leas esas versiones si no tienes un punto de comparación, porque puede desviarte por completo del sentido bíblico. Entonces, cuando tú ves que la NBI, que está tratando de ponerle palabras para explicarlo y está cambiando el orden, lamentablemente te dice la oración del justo es poderosa y eficaz. Y yo creo que desvía completamente el sentido que la Reina Valera 60 sí respeta cuando traduce literalmente. Y literalmente dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que dice el original. Ahora, la oración eficaz, oración, fíjate que aunque se nos traduce como oración, no es la misma palabra que hemos estado estudiando para orar. No está hablando aquí de intercambiar deseos. Cuando dice la oración, la palabra griega es necesidad o súplica. El diccionario dice así, petición hecha de todo corazón que surge de una profunda necesidad personal. Entonces, cuando dice la oración eficaz del justo, la palabra oración ahí no está hablando de intercambiar deseos, habla de una súplica hecha de todo corazón. Entonces, la súplica hecha de todo corazón, eficaz. La palabra eficaz aquí en griego es energeo, de donde viene nuestra palabra energía. Dice el diccionario Helps, se traduce como energizar, trabajar en una situación para llevarla de una etapa a otra. Concordancia Strong, trabajar, estar activo, ser efectivo. Y el diccionario nos pone un ejemplo, aplicar corriente eléctrica a un foco para que alumbre. Entonces, cuando hablamos de energía eléctrica, ¿a qué hacemos referencia? Dice, bueno, hay una corriente que pasa por este fino alambrito que había en los focos antes, ahora es una tecnología diferente, ¿verdad? Pero en los focos estos antiguos, incandescentes, tú podías ver el fierrito ese como calentado al rojo vivo, donde tú dices, eso no va a generar esa luz a menos que una corriente pase por ahí. ¿Y qué es una corriente? Bueno, un flujo de electrones, etcétera, etcétera, pero lo resumimos así. Ahí hay corriente porque el foco prende, ¿verdad? Pero hay un trabajo físico ahí. Hay una acción que genera un cambio. Y es lo que está diciendo aquí. Una petición hecha de todo corazón, energizada, donde hasta aquí no sabemos quién, ¿verdad? Pero alguien hace algo en esa oración. Y luego dice, del justo, ¿verdad? Del justo. Y el justo, una persona justa, hay que entender en el concepto bíblico. La palabra griega se traduce como justo a los ojos de Dios. El diccionario Helps dice aprobado por Dios, entre paréntesis, declarado justo. Es decir, que no es justicia meritoria,
No es que yo he hecho buenas obras y por eso soy justo. No, es que yo fui declarado justo por Dios. ¿Se entiende? Es como si fuese un término legal. Sabemos que, bueno, en nuestros sistemas humanos puede haber mucha corrupción y puede que haya una persona que es culpable que por medio de procesos legales lo declaren inocente, ¿verdad? Es culpable porque realmente cometió el delito del que se le acusaba, pero en un juzgado fue declarado inocente. Entonces decimos que esa persona, que aunque sí cometió la falta, es declarada inocente, ese es el término de justo en la Biblia y se refiere a todos nosotros. Porque no tenemos justicia propia, porque pecamos. Pero Dios nos declaró justos, no por corrupción, sino que Cristo pagó el precio. Entonces, aunque yo cometo pecado, a los ojos de Dios soy justo porque Él declaró en un término legal que yo soy justo porque Jesús pagó por mis pecados. Entonces, fíjate bien, no depende del que ora. No tienes que ser un cristiano ejemplar, no tienes que ser una persona que hace muchas buenas obras, porque el término bíblico para justo no habla de las obras de la persona, sino de que fue declarado justo por los méritos de otro. Entonces aquí empezamos a desmontar la idea de que hay personas muy especiales para la oración, guerreros de oración y ese tipo de cosas. No depende de la agilidad o de la capacidad o de la rectitud del que ora. Y la oración, esta oración, una petición hecha de todo corazón, tiene que ser energizada. Veamos un poco más de lo energizada. Dice Strong's Lexicon, dice, se utiliza a menudo en el Nuevo Testamento para describir la obra activa del poder de Dios, el Espíritu Santo o la fe en los creyentes. El término no implica simplemente una acción, sino una acción eficaz con un propósito que logra un resultado específico. Entonces dicen, esta palabra que tiene que ver con una fuerza aplicada para generar un cambio, dice este comentarista, en el Nuevo Testamento no se refiere a algo físico, sino a Dios interviniendo para hacer cambios. ¿Me explico? Contexto cultural histórico. Dice, en el mundo grecorromano, el concepto de energeo, que es la palabra griega, se entendía como algo que hace un trabajo físico o el funcionamiento de un sistema. Sin embargo, en el Nuevo Testamento adquiere una dimensión más espiritual y suele referirse al poder divino que actúa en los individuos y las comunidades. Esto refleja el concepto cristiano de la presencia activa de Dios en el mundo y en la vida de los creyentes. Es decir, que esta palabra griega implica que una súplica hecha de todo corazón, donde Dios obra en ella, interviene ahí para que haya un cambio, de un justo, de alguien que ha sido declarado inocente, que es un nacido de nuevo, esa condición es capaz de hacer muchas cosas. Se pueden lograr muchas cosas por medio de eso. Entonces, podríamos traducirlo de esta manera. Cuando dice, la oración eficaz del justo puede mucho en la Reina Valera 60, podríamos decir así, la petición hecha de todo corazón, que ha sido energizada por Dios, de aquel que ha nacido de nuevo, puede hacer mucho. ¿Se entiende? Una súplica, una petición de todo corazón que Dios energiza y la hace alguien que nació de nuevo, puede mucho. Entonces, fíjate bien que Dios está en la ecuación, ¿verdad? No es un tema aislado de que Dios dijo, escuché una oración muy eficaz y la voy a hacer real. No, es eficaz, está energizada por Dios, funciona porque Dios la usa. Ahora, la Biblia nos da varios ejemplos de esto, pero quiero darte un ejemplo, una alegoría, a ver si me puedo explicar mejor. Imagínate esto. Hace poco estuve leyendo un artículo sobre esto y por eso de ahí viene el ejemplo. La tecnología ha llegado a tal punto donde en cuestión de la medicina, las máquinas pueden ser tan precisas y pueden ayudar tanto a los médicos que se puede hacer cirugía a distancia. Es decir, una persona en un país puede operar a otra persona en otro país. ¿Y cómo lo hacen? A través de una máquina que tiene una especie de brazos y manos robóticas que el médico cirujano especialista puede usar en su país y la máquina replica todo lo que él haga en otro país. ¿Me explico? Entonces, este médico cirujano tiene que ponerse unos guantes que llegan como hasta el codo, de los dos lados, y lo que él haga con sus manos, la máquina lo hace. ¿Me explico?
y tiene mucha más precisión que él. Es decir, un cierto movimiento, la máquina puede hacerlo más preciso. Entonces se requiere esta interacción. En un lugar, en un hospital, supongamos acá en Monterrey, preparan a un paciente en la camilla la colocan en la máquina, los brazos y las manos quedan arriba del paciente, de manera que la máquina tiene acceso a cualquier parte del paciente. Las enfermeras y los que están de este lado, acá en Monterrey, por medio de una pantalla se comunican con el médico cirujano que está en otro país. Supongamos que está allá en Japón. Entonces, por la máquina, tiene todos los expedientes, tiene toda la información del paciente, han acordado ya la fecha para que el médico en aquel lugar, el médico cirujano, se ponga el equipo necesario y cada que va a hacerse una operación, las enfermeras llegan, establecen la comunicación con el cirujano, ok, ya estamos listos, está todo preparado, vamos a iniciar. Ahora, en esta situación, imagínate que hay un enfermero, una persona que desconoce cómo funciona la máquina y cuando él se asoma, lo único que puede ver es la camilla, el paciente y la máquina operando. Él nunca ve la pantalla, él no sabe que esa máquina se mueve porque hay otra persona conectada en otra parte del mundo, ¿verdad? Y entonces esta persona, este enfermero pasa y ve que hay personas que entran muy graves y ve que las enfermeras se paran con la máquina, le dicen algo y la máquina empieza a hacer su magia y la máquina empieza a sanar a la gente. Y lo ve una vez y otra vez y pasa y llegan más y ese procedimiento igual. Preparan al paciente, las enfermeras se paran sobre la máquina, le dicen algo a la máquina y la máquina empieza a operar. Y él dice, wow, qué avanzada es la tecnología, qué máquina tan útil y poderosa para sanar a las personas, ¿verdad? Ahora imagínate que un familiar de esta persona, el enfermero que ha visto este proceso, dice, oye, necesito una cirugía de emergencia, tuvo un accidente. Y él dice, yo sé a dónde. Hay una máquina muy poderosa que sana a las personas. Y entonces logra escabullirse, en mi historia, prepara a su primo, lo pone bajo la máquina, él se para ante la máquina y dice, oh, gran máquina poderosa sanadora. Yo te ruego que así como has sanado a muchos, sanes a mi primo. Y se queda así esperando para que la máquina haga su trabajo y la máquina no hace nada. E insiste, oh poderosísima máquina sanadora, por favor, mueve tus brazos y tus manos y opera a mi primo y la máquina no hace nada. Tú y yo sabemos por qué no funciona la máquina. Porque la máquina no tiene ninguna capacidad en sí misma. Tiene que ser energizada, operada por el médico cirujano en otra parte. Y si no hay un médico cirujano en otra parte energizando esta máquina, la máquina no sirve para nada. Esa es la alegoría de lo que Santiago nos está diciendo. La oración, la petición hecha de todo corazón, energizada por Dios, cuando le realice a alguien que Dios declaró justo, puede mucho. ¿Me explico? El equivalente en mi alegoría sería esa máquina, cuando hay un cirujano preparado operándola y tienes un paciente ahí, esa máquina hace mucho beneficio. ¿Se entiende? No hay poder en la máquina si no la maneja el cirujano. No hay poder en la oración si Dios no obra a través de ella. ¿Se entiende? No hay poder en la oración, no hay poder en el que ora. El poder está en el que energiza la máquina. Ahora, cuando Santiago nos da esto, nos da un ejemplo, que fue lo que empezamos a ver ayer, y nos pone a Elías como ejemplo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Santiago 5, 17 al 18, después de decirnos que la oración eficaz del justo puede mucho, vamos a ver en NBI, Santiago 5, 17 al 18, dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Ok, entonces de lo que nos acaba de explicar
Santiago nos pone el ejemplo de Elías. Y fíjate bien las palabras que elige. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. No dijo el profeta Elías y ya. Elías, un hombre con debilidades como las nuestras. Lo primero que deja en claro es que cuando Elías ora, de nada sirve que sea profeta. Porque Elías era igual a nosotros, un hombre con las mismas debilidades que nosotros. Entonces, no requieres a una persona especial orando. No requieres que tenga un ministerio específico. ¿Me explico? Luego dice, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y aquí hay un detalle interesante cuando vas al original. Con fervor oró. Utiliza 2 palabras. Fervor es oración, sustantivo. No el hecho de orar, oración. Y este sí es intercambiar deseos con Dios. Dice, con fervor oró. Fervor es oración y oró es el verbo orar. Intercambiar deseos con Dios en la acción. Entonces esto se debe traducir así. Elías oraba en su oración. Y está diciendo 2 veces lo mismo. Y está traduciendo tal cual en el concepto de un hebraísmo, que cuando dices la misma cosa 2 veces es porque estás maximizando su significado. Por ejemplo, cuando Dios establece la pena de muerte en los mandamientos, dice, el hombre que tal haga, nos traducen a nosotros, ciertamente morirá. Pero en hebreo, si tú lo tradujeras tal cual, diría, morirá, morirá. Jesús, si tú lees los evangelios, dice, de cierto os digo. ¿Por qué 2 veces? De cierto te digo. Porque está tomando del hebreo el énfasis en decir, lo que te estoy diciendo no es cualquier cosa, te lo estoy diciendo con plena seguridad. De cierto te digo. Y aquí dice que oró. ¿Qué era lo que vimos? Que la oración, una súplica hecha de todo corazón, es lo que nos está diciendo Santiago. Sigue en el mismo concepto. Elías oró, habló con Dios de todo corazón, totalmente enfocado en eso, ¿verdad? Pidió que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio, luego después oró y llovió. Así que recordemos brevemente esa parte con el enfoque que estamos viendo hoy. Primera de Reyes 17:1. Dice, ahora bien Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces, dado que Elías es profeta, cuando un profeta va a hablar con un rey, el profeta no va por cuenta propia, va a llevar la palabra de Dios. De manera que el propio Acab entiende que lo que Elías está diciendo no se le ocurrió a él, sino que viene a comunicarle lo que Dios había dicho y ya se adelantó. No va a llover en los próximos años hasta que yo lo ordene. Ya se le avisó a Acab, Dios dijo que no va a llover hasta que yo diga. Entonces, para que deje de llover hace falta una acción y para que vuelva a llover hace falta otra. Y es lo que Santiago nos dice. Oró para que no lloviera y luego oró para que lloviera de nuevo. Pero fíjate cómo Dios anticipó el proceso completo. Luego, 1 Reyes 18:1. Después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate a Acab que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Las 2 veces que va Elías, primero a decir que no va a llover y luego a decir que sí va a llover, es Dios quien lo envía, ¿verdad? No es iniciativa de Elías. Entonces, cuando Santiago nos dice que Elías hizo una oración eficaz, ¿verdad? Una súplica hecha de todo corazón, energizada por Dios, vamos a ver a lo que se refiere en 1 Reyes 18, 21 al 24. Esta es la aplicación del ejemplo que nos da Santiago. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una palabra. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 novillos, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Interesante reto que lo analizamos la semana pasada, ¿verdad?
Entonces, todo esto está diseñado para que todas las personas vengan a ver cuál es la evidencia que Baal puede proveer y cuál es la evidencia que Dios puede proveer. Otra cosa muy importante, esta escena nos demuestra que Dios no tiene problema con dar evidencia. Por lo tanto, la fe no es ciega. Si no, Elías hubiera dicho, ustedes tienen que creer sin ver, porque si no ya no es fe. Ustedes créanme. No, es Dios quien manda a Elías este asunto y digamos, pongamos esto en evidencia de una vez, porque fue primero con Acab. Yo por cuestión de tiempo no leo todo el capítulo completo aquí, pero si lo lees, Dios le dice, ve con Acab, junta al pueblo. Elías va y le dice a Acab, júntame a todo el pueblo. Acab junta a todo el pueblo y empiezan a escuchar a Elías y Elías les propone este reto. Es Dios quien está diciendo, junten a todos, porque voy a mostrar mi poder delante de todos. ¿Ok? Entonces, cuando llega el turno de Elías, o sea, primero pasan los de Baal, desde el horario, desde la mañana, le echan todas las ganas, gritan, saltan, bailan, Baal no les hace caso, Elías pues empieza a reírse de ellos y le dice, pues grite más fuerte, quizás está dormido, quizás se fue de viaje, échenle más ganas. Entonces la gente empieza a cortarse la piel, se llenan de sangre para que Baal diga, no, mira, estos bárbaros ya están bien desesperados, pues déjame, les mando lo que piden. Ya están todos así bañados en sangre y no pasa nada. Y se rinden. Y dice Elías, sigo yo, porque ya era la hora del sacrificio vespertino. Recordemos que por ley tenían que ofrecer un sacrificio matutino y un sacrificio vespertino. Cuando llega el turno de Elías, ya se pasó todo el día. Los de Baal tratando de convencer a su Dios, que no existe, que les mande fuego, y no lo convencieron. Sigue el turno de Elías, 1 de Reyes 18, 36 a 38. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. ¿A qué se refiere esto? Porque el día les dijo, es mi turno, ya está listo la leña, ya está el animal ahí en pedacitos, ahora échenle agua. Y le echaron agua otra vez, y le volvieron a echar agua otra vez y otra vez, de manera que ya estaba encharcado alrededor. Eso solamente para garantizar que Elías no le echó un cerillo o algo, ¿verdad? Aunque no existían en ese tiempo, pero algo, era imposible que se encendiera esa leña porque estaba empapada en agua. Y cuando Dios hace que el fuego descienda, hasta el agua la consumió. Si tú sigues leyendo, lo que pasa ahí es que todos se postran en tierra, incluyendo los profetas de Baal. Se postran en tierra y dicen, Jehová es el Señor. Y Elías lo que dice de inmediato es, agarren a los profetas de Baal, 450, y los degüella a todos. Pena capital por idolatría. Es lo que dictaba la ley. Ok. ¿Qué hizo Elías para que cayera fuego del cielo? Según Santiago, no nada más con el fuego, sino con la lluvia, una oración eficaz. Una súplica hecha de todo corazón, energizada por Dios. Esa es la parte fundamental. Energizada por Dios. ¿Y por qué Dios le hizo caso a Elías? No, Dios no le hizo caso a Elías. Elías le hizo caso a Dios. Y le pidió a Dios que hiciera lo que le había mandado hacer. Y Dios lo hizo. Fíjate bien, Elías no está moviendo a Dios. Fue Dios quien movió a Elías. Y cuando Elías ora y Dios responde, Dios energiza esa súplica y el poder es manifiesto. Esa es la referencia de Santiago. La oración energizada. Puede mucho. Luego, 1 Reyes 18, 39, 45. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, ordenó a su criado. El criado fue, miró y dijo, no se ve nada.
7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Nuevamente, Elías está orando y, según Santiago, una súplica hecha de todo corazón, usada por Dios, hizo que la lluvia volviera. De manera que podemos demostrar que Elías no ordenó, no decretó, no tomó la autoridad, no hizo nada de lo que muchos supuestamente cristianos hacen y enseñan que se haga. Nada de eso. Le suplicó a Dios, porque Dios dijo que así lo iba a hacer. Y Dios lo hizo. ¿Hasta cuándo lo hizo? Hasta que Elías oró. ¿La oración de Elías cambió las cosas? Sí. ¿La oración es poderosa? No. Es el medio que Dios eligió. Y la oración de Elías para que cayera fuego del cielo la escucharon todos. Y todos vieron cómo Dios usó la oración de Elías para traer el fuego. Ese es el punto de Santiago. Por medio de la oración, cuando Dios la usa, pueden pasar muchísimas cosas. Nosotros no sabemos cuándo sí y cuándo no. No hay una fórmula para determinar cómo convencemos a Dios. Eso es imposible, Él es soberano. El punto es que si te dicen orar sin cesar, precisamente es porque tú no sabes cuándo sí y cuándo no. Pero tú siempre buscas a Dios y le pides que haga lo que Él ha dicho, y en algún momento va a usar tu oración si así le place. Pero siempre va a hacer lo que dice. Oye, ¿me va a ir mal porque no oré? Acuérdate que no es por orar que las cosas pasen. ¿Dios puede usar la oración? Sí, pero me he topado con esta situación. Hay personas que dicen: oye, estoy en una situación difícil, pero no siento la necesidad de orar porque yo confío en Dios. Y luego lo regañan. ¿Y por qué no estás orando? ¿Y por qué no estás arrodillado en tu casa? De hecho, una vez también me regañaron a mí por eso. Digo, ¿pero por qué? Si yo estoy en plena confianza de que Dios va a hacer algo. Pero tú tienes que orar. Ahora, ¿qué responderías? ¿Puedes ver el problema de la persona que trata de presionarme para que me ponga a orar? ¿Qué es lo que esa persona piensa que no va a pasar, no se va a cumplir, no me va a ir bien porque no le he orado al Señor? Pero si yo sé que Dios es fiel y Él cumple su palabra, ¿qué caso tiene que va a decirle: Señor, mira, pues yo ya sé, pero me dicen que te diga? Bien, me están insiste y insiste que te diga que tú tomes el control de las cosas, pero yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Yo no tengo duda que tú tienes el control de todas las cosas. Así que yo no hubiera venido, pero estos me están insistiendo. ¿Tiene sentido hacer eso? No. Así que si estás en una situación crítica y tú estás descansando en la voluntad de Dios, pase lo que pase, es lo que Dios considera mejor. Tú no estás ni atribulado, ni angustiado, ni desesperado. Es necesario, indispensable que vayas y le digas a Dios que tú confías en Él. Él ya sabe que tú estás confiando en Él. ¿Me explico? Entonces, no hagan de la oración como brujería. Si no oras, no pasa. Va a pasar. Tal vez la oración sea el medio, tal vez no. Eso implica que si yo estoy en absoluta paz y Dios hace las cosas y dice: ¿cómo le hiciste, Hernán? ¿Ni siquiera oraste? Porque Dios no está obligado a usar un medio específico porque Él es soberano. A veces usa un medio, a veces usa otro. ¿Me explico? ¿Sería posible que yo no tengo que comer y yo estoy confiando en que Dios ha dicho que me va a proveer y no tengo ninguna necesidad de ponerme a orar y decirle: Señor, por favor, mándame comida? ¿Me llegará comida como quiera? Si Dios quiere, sí. Y como Él dijo que eso es lo que Él quiere, lo va a hacer. Aunque no ore, aunque no ore. Porque no hay ninguna condición de que tengo que orar para que Dios me ayude. Recuerda el propósito de la oración. Comunión con Dios. Le agradeces. Le pides que no caigas en tentación. Le pides perdón cuando caíste. Pero si yo estoy ya agradecido, ¿verdad? Si yo estoy confiando en Él, ¿tengo a fuerza que ponerme a orar? No. No. ¿Se entiende? No es la oración la que cambia las cosas. Sí pueden cambiar las cosas por medio de la oración, pero la oración no las cambia
en el sentido de que si haces o no haces, las cosas van a dejar de pasar. Entonces, vamos a recordar en 1 de Juan 5:14, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Santiago 4:3, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Muchas veces el no de parte de Dios es porque estás pidiendo mal. No siempre. A veces no es no definitivo, a veces es todavía no. Pero Santiago es claro que tu oración no tiene ningún poder porque si pides mal no recibes nada. ¿Verdad? Ahora vamos a otros ejemplos. Génesis 32, 6 al 12. Otra oración por medio de la cual las cosas cambiaron. Génesis 32, 6 al 12 dice, cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con tu hermano Esaú y ahora viene al encuentro de usted, acompañado de 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con la que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que un bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Ok, un poco de contexto. Sabemos que Jacob engañó a su padre Isaac para quedarse con la promesa que correspondía a Esaú, ¿verdad? Ahora, Dios ya había ordenado que la promesa pasaría al menor, pero Isaac no quería obedecer. Isaac se le iba a dar al mayor. Y nos explican por qué. Esaú era un hombre muy peludo y pelirrojo, fuerte, cazador, un líder. Jacob se la pasaba en la casa con su mamá. No salía a cazar, no tenía ninguna de las características de un macho alfa en aquellos tiempos. Entonces Isaac dijo, le voy a pasar la promesa a Jacob, ni loco. Jacob aquí está más encerrado, no sabe de la vida, nomás está pegado con su mamá. Esaú, en cambio, wow. Entonces Isaac está decidido a entrar en la bendición a Esaú. Pero su esposa se da cuenta de los planes de Isaac y dice, no, ¿cómo que a mi querubín no? Aparte, Dios había dicho que la bendición era para el menor. Entonces juntos engañan a Isaac, porque Isaac de su vejez ya no podía ver, le ponen una piel de cabra en los brazos a Jacob, porque Jacob era lampiño, y se acercan fingiendo ser Esaú, y lo engaña y se queda con la bendición. Y huye, y no volvió a ver a su hermano hasta este momento. Y cuando los hombres ven que se está acercando, porque siempre hay vigías, ¿verdad? Oye, viene Jacob, le avisan a Esaú, luego Jacob manda a su gente para ver qué onda, dice, ahí viene Esaú con 400 hombres. ¿Por qué crees que lleva los 400 hombres? ¿Para hacerle una fiesta? Definitivamente no. Por eso Jacob se llena de miedo, porque sabe que es culpable. Y organiza a toda su gente en 2 partes. Y si sigues leyendo, manda primero a los que quiere menos y luego a los que quiere más. Y qué traumante para la familia y todo ese problema que se desenvuelve a partir de ahí. Pero se pone a orar y dice, Señor, tú me dijiste que regresara. Yo estoy aquí porque tú me dijiste, y ahí viene Esaú, y viene con 400 hombres. Y Jacob asume que vienen a matarlo. Y no nada más a él, todo lo que él tiene. Y le dice, tú dijiste que regresara. Tú me diste la promesa que le habías hecho a Abraham. A Abraham se le prometió que tendría una descendencia tan numerosa como la arena del mar. Entonces Jacob le pide a Dios que lo salve de acuerdo a lo que Dios había dicho que haría con él. ¿Verdad? Está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y lo que dice la Escritura es que si pides conforme a la voluntad de Dios, te será hecho. ¿Verdad? Génesis 33:4,
Cuando se encuentra, dice, pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó, entonces los dos se pusieron a llorar. Ahora, ¿esa era la intención original de Esaú? No creo, porque los 400 hombres van de sobra. Algo pasó en el camino. Algo pasó cuando Jacob oró una súplica. Imagínate qué tan de todo corazón sería cuando sabes, tú estás seguro de que vienen a matarte a ti y a todos los tuyos. Pero esa oración energizada, usada por Dios, pidió conforme a su voluntad, cambió las cosas. Ahí está el punto de Santiago. La oración energizada puede ser muchas cosas, ¿verdad? Otro caso, la oración de Josué. Josué 10, 4 al 5. Reina Valera 60. Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Luego vamos al versículo 6 al 7. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Luego, versículo 8 al 9. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. ¿Te fijas? 5 reyes, 5 ejércitos van a atacar a una ciudad pequeña. Esta ciudad pequeña ya había hecho alianza con Josué y le dice, ven y defiéndenos porque nos van a masacrar. Y Josué se prepara a ir a defender y Dios le dice a Josué, ninguno de ellos va a prosperar, tú vas a derrotarlos, ¿verdad? Y luego Josué aprovecha toda la noche para atacarlos por sorpresa. Luego Josué 10, 12 al 13, Reina Valera 60, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ok. ¿Qué poder tenía Josué para detener el sol y la luna? Ninguno. Lo primero que nos dice, entonces Josué habló a Jehová. Y luego en presencia de todos los israelitas da una instrucción. ¿Se le ocurrió a Josué esa instrucción? No. Dios le dice, tú los vas a derrotar a todos. Se dan cuenta que la guerra se está extendiendo, están tan difíciles, son muchísimos, se les va a acabar el día. ¿Qué pasa si se acaba la luz? Pues se escapan y no los van a poder derrotar por completo. Si se escapan, se vuelven a reagrupar y vuelven a atacar. Tienen una situación de circunstancias naturales. No era prendan las linternas o échenos la luz, no hay nada de eso. Ahora, recuerden que en la cosmovisión israelita, ¿cuál es el propósito del sol y cuál es el propósito de la luna? Lo tenemos desde Génesis. El sol está para alumbrar el día y la luna para alumbrar la noche. ¿Qué es lo que está diciendo Josué? Sol y luna, deténganse. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el sol no se vaya y que la luna no llegue. Es decir, que no anochezca. ¿Verdad? Y dice en presencia de los israelitas. No es algo que Josué dijo, Dios échame la mano y ahí queda. No. En presencia de todos, para que se den cuenta de algo importantísimo. Dios está con ellos. Dios está peleando por los israelitas. Dios está activo, trabajando en los israelitas, cumpliendo la promesa de llevarlos a la tierra prometida. Entonces, desde la perspectiva de ellos, el sol se detuvo, ¿verdad? ¿Por qué mencionó la luna? Porque está diciendo que el sol no se vaya y la luna no llegue, ¿verdad? Es lo que controla el ciclo de día y noche. Pide que se detengan para que no oscurezca, y no oscureció, dice, no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahora, pensemos,
Porque muchos dicen, a ver, ¿me estás diciendo que Dios detuvo la rotación del planeta? ¿Se acuerdan qué es la rotación y la traslación? La rotación es que la Tierra gira sobre su propio eje con una inclinación de 23 grados. Y la traslación es que gira alrededor del Sol. La traslación nos da los años y la rotación los días. Entonces dicen, a ver, ¿me estás diciendo que en la rotación de la Tierra, de repente Dios dijo, alto, pisó el freno y la Tierra dejó de rotar? Dicen, ¿sabes qué pasaría si eso sucediera? ¿Qué pasaría con todos nosotros? Podemos hacer los cálculos y podemos estimarlo. Un ejemplo, imagínate que tú pones en un carro un muñequito en el tablero, así suelto, se para solito. Agarras mucha velocidad y frenas en seco. ¿Qué va a pasar con el monito? Va a ir disparado hacia la dirección del carro, ¿verdad? Porque no hay nada que lo sujete. Exactamente eso pasaría si la rotación de la Tierra de repente se detiene. Todos saldríamos disparados hacia donde la Tierra rota, porque no hay nada que nos frene a nosotros. Si frenas de repente la Tierra, todo, saldría disparado. Todos morirían. Dice, eso es imposible que pase. Ok, la Biblia no dice cómo pasó, ¿verdad? Y nos ponemos en el papel, en los pies del que lo está describiendo. Así como hoy en día decimos que el sol sale y el sol se pone, eso es falso. El sol ni sale ni se pone, la Tierra gira. Pero desde la perspectiva del observador, así es como se describe, ¿verdad? De hecho, hasta en las noticias tú puedes ver puesta del sol o salida del sol, que técnicamente es incorrecto porque el sol no se está moviendo en ese sentido. Somos nosotros los que estamos moviéndonos. Pero desde la perspectiva del espectador dicen, no oscureció. Es todo lo que la Biblia afirma. ¿Puede Dios hacer que aunque la Tierra no deje de rotar, haya luz en un lugar específico más tiempo del debido? Por supuesto. Si tú lees Génesis 1:1, que creó Dios todas las cosas, si Dios existe, esto no tiene chiste, ¿verdad? Es más compleja la encarnación de Cristo que este asunto. Entonces, la Biblia no está afirmando que la Tierra dejó de rotar. Desde el espectador, no anocheció. ¿Qué fue lo que Dios hizo? No está especificado. Pero si Dios existe, nada de esto es imposible. Ahora, y para los que insisten que no existen los milagros, pregúntales entonces, ¿cómo es que el universo empezó a existir? Ellos necesitan un solo milagro. Dicen, concédeme uno y ya no los necesito. ¿Cuál es el milagro que ellos necesitan? Que de la nada vino todo sin causa. Ese es el primer milagro que ellos necesitan. Y dicen, ya de ahí yo lo explico solito, el tiempo, el azar y todo viene a aparecer, pero concédeme un milagro. Y la Biblia dice que ese milagro lo hizo Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, nuestra defensa entre estas situaciones es que tanto la postura del materialismo, que afirma que no hay Dios, como nuestra postura, las dos empiezan con un milagro. Las dos. El Big Bang, de la nada, o la creación por medio de Dios. Los dos necesitamos los milagros. Así que no los puedes sacar de la ecuación porque nadie tendría explicación, incluyendo los ateos. Pero si hay un Dios que interviene, entonces no hay ningún problema en que ese día se haya tardado en oscurecerse más de lo normal. Entonces, recordemos que la oración de Josué no tiene poder en sí misma, sino que es Dios usando la oración, ¿verdad? Un caso más, Sansón, Jueces 15, 18 al 19. Como tenía mucha sed, clamó al Señor. Dice, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los circuncisos? Entonces Dios abrió la hondada que hay en Lejí y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso el manantial que todavía hoy está en Lejí se le llamó Enacoré. Okay. Sansón estuvo peleando él solo, mató a muchísimos hombres, está muy sediento. Él considera que si no bebe se muere. Le dice a Dios, ¿acaso voy ahora a morir de sed y caer en manos de los circuncisos? ¿De qué viene esta pregunta o por qué le hace esta pregunta? Vamos a Jueces 13, 2 al 5.
Dice, cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. ¿Qué es lo que le pregunta Sansón? ¿Acaso ahora voy a morir de sed y caer en manos de los circuncisos? ¿Qué es lo que está diciendo? Tú dijiste que por medio de mí libraría a los filisteos. ¿Acaso me voy a morir sin terminar la tarea? ¿Qué es lo que está pidiendo Sansón? Que Dios cumpla lo que él dijo. Y Dios hace que de la nada brote agua. ¿Qué poder tenía Sansón para hacer eso? Ninguno. Está pidiendo conforme a la voluntad del Señor, porque Dios dijo que así lo haría y entonces Dios hace el milagro. ¿En qué momento salió el agua? Cuando Sansón oró. La oración de Sansón fue el medio para que obtuviera el agua que necesita, ¿verdad? Y así hay muchos más. Está el de Ezequías, cuando va a ser invadido, pero por cuestión de tiempo me lo voy a saltar. Fíjate cómo Jesús se refirió a todos estos casos en Mateo 21 y 22. Mateo 21 y 22 NBI dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Lo puedes entender ahora? No estamos hablando de esta doctrina falsa de que tú tienes que tener fe para que las cosas pasen como pensamiento mágico. Yo deseo con todas mis fuerzas y va a pasar, así es como lo interpretan muchos. Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. No, bajo el contexto de todo lo que hemos leído, ¿Sansón creyó que él iba a librar a los filisteos porque Dios lo iba a usar? Sí, y recibió lo que pidió en oración, ¿verdad? ¿Josué creyó que Dios lo iba a librar de los 5 ejércitos que venían? Sí, y por eso Dios respondió su oración, porque creyó. ¿Jacob creyó que Dios lo iba a bendecir, lo iba a prosperar? Sí, y por eso pidió y recibió lo que pidió. Todos los personajes bíblicos que analizamos y los que no analizamos, creyeron en lo que Dios había dicho. Y cuando pidieron de acuerdo a lo que creyeron, recibieron. Esto es lo que Jesús dijo. Si ustedes creen, pistis, ser persuadido con argumentos y evidencia, yo estoy convencido de que Dios es fiel y hace las cosas. Y cuando le pido de acuerdo a su voluntad, eso que pedí, lo recibiré. Eso es lo que Jesús está diciendo. No todo lo que tú estés dispuesto a tener pensamiento mágico y sentimientos fuertes para que te lo dé. Eso no tiene nada que ver con el contexto bíblico. La Reina Valera 60, ese mismo versículo dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Obviamente, en lo que Dios ha dicho. Así que como último ejemplo, veamos el caso de Ana. Porque Ana no tenía ninguna revelación de parte de Dios en cuanto a lo que iba a pasar. Todos los ejemplos que te di, ellos estaban pidiendo de acuerdo a lo que Dios había dicho. Pero el caso de Ana, ella no tenía idea de lo que iba a pasar. Primera de Samuel 1, 7 al 15. Dice, cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. ¿Desde cuándo son las mujeres así, verdad? Ya no tengo hambre. Y ya no come porque está triste. Dice el versículo 8, entonces el Caná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Vamos, qué seguridad. ¿No te basta con esta preciosura que andas ahí queriendo hijos? Versículo 9. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en una silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza.
Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. ¿Ok? Ana no ha recibido ninguna instrucción de parte de Dios para hacer algo. En esto se distingue de todos los ejemplos que leímos. Todos habían pedido de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabían qué es lo que Dios, cuál era su voluntad, y en base a eso pidieron. Pero Ana no tenía idea de cuál era la voluntad de Dios. Y va y le pide y le dice, si tú quieres, yo voy a hacer esto. Si tú quieres, yo te voy a dedicar a ese niño. ¿Por qué era tan importante en aquel entonces tener hijos? Porque en eso estaba el valor de la mujer. En esos contextos, la mujer no tenía valor en sí misma, a menos que generara hijos. Y como ella no generaba hijos, era despreciada por todos, porque era el equivalente de decir, si nada más para eso sirves y no puedes, entonces no sirves para nada. Era una vergüenza ante la sociedad ser una mujer estéril porque no tenías ningún valor. Y cuando su esposo le dice que no te soy yo mejor, estos hombres, ¿verdad? No entiendes, no entiendes, no se trata de ti, se trata de la vergüenza que ella cargaba todos los días de su vida, donde quiera que estuviera. Y entonces acude a Dios a decirle que si Él quiere, y aquí hay una súplica hecha de todo corazón, pero ella no sabe cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces le dice, Señor, si tú quieres dármelo, un hijo, dice, porque si quiere un hijo, ¿por qué se lo va a dar a Dios? Entonces, ¿para qué lo quiere? Porque obtendría el valor que corresponde a una mujer. Recordemos que en aquel entonces no había ciencia. Bien podría ser el hombre estéril y como quiera responsabilizaban a la mujer. Pero como este tenía 2 esposas, acuérdense que narrativa no es normativa. El hecho de que la Biblia no narre no significa que lo tenemos permitido. De hecho, todos los ejemplos de poligamia son un desastre. Todos. Por los problemas que genera la poligamia. Pero en este caso, está comprobado que él no es estéril porque tiene hijos con la otra. Entonces no cabe duda de que Ana es estéril. Y suplica de todo su corazón. Y le dice a Dios, si me das un hijo, mi vergüenza se quita. Y yo ese hijo que tanto amaría, que sería lo más valioso para mí, lo dejaré en el templo para que se dedique a servir a Dios. 1 Samuel 1:20, Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Este es un caso donde quizás la mayoría de nosotros podemos aplicar cuando no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Si tú suplicas de todo corazón, las cosas pueden cambiar si Dios usa tu oración para cambiarlo. Y en eso tenemos esperanza. Aunque no hay algo en la Biblia que diga específicamente qué pasaría en tu situación particular, tú puedes ir y suplicarle a Dios de todo corazón. Pero fíjate, Ana no ordenó, no decretó, no tomó autoridad. Si te dignas a ver a tu sierva, si tú quieres, y si tú lees más el contexto de lo que sigue, ella regresa a su casa después de haberse desahogado con Dios y cambió su actitud. Ya no estaba resentida, ya no estaba amargada y siguió bien. Es decir, al desahogarse con Dios, intercambió su deseo. Se lo dejó a Dios y ella salió con lo que Dios quiera. Si me quiere dar, bien. Y si no, también. Ese es el efecto de la oración y de intercambiar el deseo. Y Dios se lo concedió. La oración que hizo Ana cambió las cosas, sí, pero no por el poder en sí misma de la oración, sino porque Dios la energizó. Entonces, cuando alguien dice, me han dicho muchos, un día oré a Dios y hasta lloré, pero Dios no me lo cumplió, así que Dios no existe. ¿Entiendes el problema de lo que él dice? Si es cristiano, o lo era, tenía pésima teología, ¿verdad? No entiende para qué es la oración, no entiende de qué se trata. Y así, muchísimas personas he conocido que se alejaron del cristianismo o descartan el cristianismo porque le pidieron a Dios algo y no se los dio. Algunas cosas tan triviales como dicen, ni siquiera me puse exigente, me dijo una vez un muchacho. Ni siquiera me puse exigente. Yo lo único que pedí es que esa hormiga pasara por mi mano.
y no pasó, entonces Dios no existe. Y sí he escuchado cosas mucho más complicadas cuando dicen, tenía a mi hija enferma en cama y Dios no me la sanó. Y mi hija se murió. Y hoy están resentidos de por vida porque Dios no les concedió lo que pidieron. Pero fíjate bien, ¿cuál es el problema con esa persona? ¿Quién le enseñó que Dios le iba a cumplir lo que él deseara con todo su corazón así porque sí? Tristemente, los que enseñan eso son los que se dicen cristianos. ¿Cómo tu pésima doctrina puede mantener a alguien alejado de las cosas de Dios porque le enseñaste mal, lo llevó a la práctica y no funcionó y en lugar de dudar de ti, concluye que no hay Dios? La mala doctrina genera mucho sufrimiento, muchos problemas, aunque tenga una buena intención. ¿Me explico? Juan 9:31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Esto va de la mano con Santiago, la oración eficaz del justo, ¿verdad? ¿Qué habla de los pecadores? Nosotros también pecamos, pero no somos pecadores en el sentido de que nosotros fuimos declarados justos. Y dice, Dios no escucha a los pecadores. ¿Por qué no los escucha? No que es omnisciente y omnipresente. Sí, aquí está haciendo referencia a cumplir sus peticiones. ¿Por qué no cumple todas las peticiones que piden? El mismo Santiago dijo, pides y no recibes porque pides mal para tus propias pasiones y deleites. Entonces, eso se tiene que enseñar y a la gente no le gusta. Yo lo he visto muchas veces cuando estoy hablando con incrédulos y me tratan de poner a prueba con el tema de la oración y les empiezo a explicar de qué se trata. Luego empiezan las quejas. Entonces, ¿para qué oro? Entonces, ¿para qué me sirve pedirle cosas? Qué injusto que a ti se te las cumpla y a mí no. Y empiezan a quejarse y no les gusta. Pero les dices la verdad. Ellos no van a decir, le pedí algo a Dios, no me lo cumplió, entonces Dios no existe. No, se inventan otras cosas. Pero no va a ser ese su argumento. No les agrada, pero entienden que Dios no es un genio de la lámpara. Juan 15:7, palabras de Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿A qué se refiere? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Es decir, si estás en obediencia y en comunión con Cristo, lo que pidas lo recibes. ¿Qué vas a pedir? ¿Lo que se te pegue en gana? No, si estás obedeciendo a Dios y estás en comunión con Dios, vas a pedir de acuerdo a su voluntad y lo vas a recibir. No puedes descontextualizar este pasaje de todo lo que ya vimos, ¿verdad? Pero si entiendes lo que ya vimos, es fácil entender el sentido correcto. Juan 3, 1 de Juan 3:22, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Pórtate bien y te lo concede. No, como estoy obedeciendo a Dios, entiendo cuál es mi problema. Señor, soy muy necio. Ayúdame a ser menos necio. ¿Me lo va a conceder o no? ¿O tú crees, no, mi voluntad es que seas bien necio, Hernán? Claro que me lo va a conceder. ¿Me va a quitar toda la necedad en un instante? No, de a poquito, así que ténganme paciencia. De a poquito, conforme Él quiera. Pero me va a quitar lo necio. De hecho, ahí está ese versículo que colgaron nuestros hermanos del Ministerio de Imagen. Te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No es un cambio, ahora soy tan sabio como Salomón. No. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios va a estar ahí contigo, enseñándote, corrigiéndote, dejando que te equivoques, para que entiendas, para que sepas el camino. Y cuando tú entiendes y sabes el camino, lo que pides va de acuerdo a eso mismo y Dios te lo concede. 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Todo aquello que pidas conforme a su voluntad, ¿verdad? Santiago 1:5-7, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor.
¿Qué significa? Que si me falta sabiduría y se la pido a Dios, tengo que tener la certeza de que Dios quiere que yo sea sabio, es su voluntad que yo sea sabio y por lo tanto me lo va a conceder. Porque ¿qué caso tiene decirle, Señor, dame sabiduría? Pero no creo que me la des. Dice aquí, quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que tu voluntad es que yo sea cada vez menos necio y más sabio. Dame sabiduría. Y estoy convencido que me le va a dar. Pero ojo, no te va a llegar así mágicamente a la cabeza. ¡Pap! Ya eres sabio. Te va a mandar problemas, te va a mandar dificultades, donde vas a tener que decidir, donde te vas a enfrentar a crisis, te vas a enfrentar a dolores, te vas a enfrentar a sufrimiento y vas a tener que tomar una decisión. Y la decisión que tomes te va a llevar a consecuencias positivas o consecuencias negativas. Y cualquiera de las dos te va a hacer más sabio. Si fuiste a consecuencias negativas, dices, ya me la sé, que por ahí no. Si te lleva a consecuencias positivas, ya estoy entendiendo que por aquí es. Pero ninguna pierdes, porque Dios te enseña. Entonces, ¿quieres sabiduría? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? La voluntad de Dios es que seas más sabio. Si te la pasas tratando de evitar los problemas, tu sabiduría no se va a incrementar. Ni modo, la Biblia dice hay días buenos y días malos. Y si tú le pides que sea sabio, ¿qué va a hacer Dios? Cuando llegues allá arriba, ¿tú crees que va a decir, Señor, pues nunca me aumentaste la sabiduría? ¿Tú crees que te va a decir, pues nunca me la pediste? Aunque no pidas. ¿Se entiende? Entonces, si aunque no pido me lo va a dar, ¿para qué pido? Pues eso es lo que hemos estado estudiando. No se trata de usar a Dios como un medio para lograr tus planes. Se trata de conocerlo a Él, viendo qué hace cuando pides algo. Oye, pedí esto y sucedió lo contrario. Hay un mensaje muy claro. Estás pidiendo mal, estás pidiendo para tus pasiones y tus deleites. Eso implica que tus ojos no están puestos en Dios, están puestos en cualquier otra cosa. Y entonces tienes que decir, bueno, perdóname, Señor. Yo dije, oye, ayúdame. Y me pasó todo lo contrario. ¿Cómo es que esto no era la voluntad de Dios? ¿Cómo es que esto no se ajustaba a lo que yo sé que Dios ha dicho? Puede que yo esté muy mal, o puede simplemente que así Dios lo quiso, pero cualquiera de los dos caminos me va a enseñar. Y si me enfoco en entender, cada vez me hago más sabio. Por eso muchos dicen que la vida del cristiano es muy difícil. Muy difícil. Porque Dios te envía de todo, para que aprendas. A veces tú ves a los incrédulos bien tranquilos, felices. La corrupción funciona, les va muy bien económicamente cuando son corruptos. Y el que quiere ser honesto no puede disfrutar lo que ellos disfrutan. No puedes. Dicen, pues no conviene ser cristiano. Si lo que tú buscas son los placeres de este mundo, lo peor que puedes hacer es ser cristiano. Pero si lo que tú buscas es al Señor que puede salvarnos, entonces vale la pena. Acuérdate, para los hijos de Dios, esta vida es todo el infierno que vas a soportar. Y en los que ahora disfrutan, es todo el cielo que van a disfrutar. Cuando Cristo venga, la situación cambia. Y a cada quien se le da lo que merece. Y de eso cantamos hoy. Una posesión eterna. Dios no está tratando de hacernos felices. No somos las mascotas de Dios, no somos sus perrijos. Nos instruye, nos corrige, nos disciplina. No está interesado en que estés feliz y contento. Está trabajando para que cada vez más seas como Jesús. ¿Y cómo le fue a Jesús? Lo maltrataron, hablaron mal de él, lo funaron. Claro. ¿Y qué es lo que Dios dice? Tú debes parecerte a Él. Entonces el enfoque en la oración no está enfocado en, Señor, como que me gustaría, qué cosas creo que necesito. No, enfócate en la vida cristiana y todas nuestras debilidades y todas nuestras torpezas, y hay mucho que pedirle a Dios.
y nos lo va a conceder porque es su voluntad. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pedirle a Dios conforme a su voluntad implica una conciencia del precio que eso puede conllevar, ¿verdad? Señor, dame sabiduría, dame más paciencia. ¿Qué te va a mandar? Situaciones para que uses la paciencia, situaciones para que decidas y aprendas de las consecuencias. Señor, no te pido nada, déjame en paz. ¡Qué mal! ¿Eso implica que no quieres crecer en santidad? Más bien, Señor, yo quisiera estar en paz. Me siento cansado. Pero si no es tu voluntad, dame la fuerza para seguir. ¿Verdad? Dios no va a decir, no, síguele cansado. Te va a dar lo que necesitas para que cumplas el propósito. Yo siento que ya no puedo más, Señor. Y muchas veces es más fácil decirle, ya no me des más. Al revés, Señor, yo ya no quisiera más, pero si tú quieres, entonces dame la fortaleza para hacerlo. ¿Te fijas? No busco que Dios cumpla mis deseos, sino le ruego que si su deseo es distinto al mío, me dé eso que sé que no tengo. Y si el deseo de Él es que haga eso otro, me va a dar lo que necesito. Si es de acuerdo a su voluntad. Señor, si tú quieres allá, dame un carro. Eso no nada que ver, ¿verdad? No puedes hackear el sistema. No puedes pescarlo descuidado. Señor, si quieres que avance, siga, ayúdame. Fortaléceme. Hazme más sabio. Quítame lo necio. Él sabe exactamente lo que necesitas. Nosotros no, pero si analizas en tu vida, hay mucho que sí sale a la luz. Entonces vamos a orar. Señor, concédenos crecer en sabiduría y lo decimos con plena conciencia de lo que implica. Tu palabra es clara que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar. Señor, a veces disfrutamos de una paz, tranquilidad, bienestar, porque hemos tomado buenas decisiones. Queremos aprender, Señor, de las consecuencias positivas cuando decidimos conforme a tu palabra. También, Señor, a veces tomamos muy malas decisiones y enfrentamos consecuencias negativas. Que no pasen en vano, te rogamos. Que esos días no tratemos de suprimirlos en nuestra mente, sino que podamos reflexionar en lo que hicimos y la consecuencia que obtuvimos para generar cambios. Y si no fue directo no es una consecuencia directa por nuestro obrar, entonces enséñanos a tener paciencia y esperar en ti. Porque sabemos que tú controlas todas las cosas y estás en control de mi vida y la de todos los que me rodean. Y si tú has considerado que esto es lo mejor para mí, Señor, enséñame a aceptarlo. Enséñame a humillarme delante de ti, porque tú eres más sabio, porque tú ves mucho más de lo que yo puedo ver. Porque lo que yo considero correcto, tú puedes saberlo con certeza si sí o si no. Por eso no me des lo que yo te pido. Dame lo que es mejor, Señor. Pero yo te ruego que puedas obrar en mí de tal manera que lo que yo te pida sea lo mejor. Quiero ver las cosas como tú las ves, Señor, hasta donde pueda. Sé que estoy limitado y que sería imposible entender las cosas como tú las entiendes o ver las cosas como tú las ves. Pero enséñame a tener cada vez más tu perspectiva ante las cosas que enfrento y ante las cosas que vivo. Quiero encontrarme pidiendo lo que a ti te agrada, Señor. Quiero ver que cuando oro pidiendo de acuerdo a lo que he aprendido que es mejor según tu palabra y vea mi oración respondida, poder ver que he estado pidiendo conforme a tu voluntad. Danos esa alegría, Señor, de saber que nuestros deseos son tus deseos, que nos deleitamos en hacer lo que a ti te agrada, aunque duela. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser egoístas o egocéntricos, pensando solo en nosotros mismos. Ayúdanos a ver por los demás. Ayúdanos a ver cómo tú puedes obrar en mí y a través de mí. Ayúdame, Señor, a no mantener siempre la atención en mí, en mi casa, en mi familia, sino que podamos ver más allá, Señor. Como dice tu palabra,
hacia la familia que tú nos has dado en Cristo Jesús. Hasta ahora hemos estudiado, Señor, sobre el enfoque individual. ¿Qué es lo que yo debo de hacer como persona? Ayúdame a entenderlo, Señor, para poder ponerlo en práctica y enseñarlo a otros. Y de aquí en adelante, Señor, si tú nos lo permites, ayúdanos a entender cómo además de ver a nosotros, tenemos que ver por los que nos rodean. Nuestros hermanos en Cristo en primer lugar y en segundo lugar, nuestro prójimo. Ayúdanos a crecer en entendimiento, Señor. Ayúdanos a crecer en conocimiento de ti. Queremos escuchar de ti las palabras que tú dijiste que dirías. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Queremos ser hallados fieles, Señor. Por eso te rogamos que sea tu voluntad y no la nuestra. Que hagas los cambios que tengas que hacer, que quite las cosas que tú consideras que debes de quitar, que agregues las que tú consideres que deben agregarse, y a mí enséñame a aceptarlo y a estar contento y agradecido, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Pasamos a la sección de preguntas. ¿Sí? ¿Ya hay preguntas? Bien, 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Empiezo a leer la primera. Dice Sergio, buenos días, Pastor Hernán, explicó muy bien y claro, solo tengo una duda. ¿Cómo explicar los milagros que Dios le hace a las personas que le rezan a santos o hacen mandas como los amigos católicos? Pues es que, ok, entiendo tu pregunta, pero la respuesta es muy sencilla. Lo que estamos viendo sobre la oración, que solo se cumple si es la voluntad de Dios, aplica para todo ser humano, para todo ser humano. Y eso nos dice mucho a los que sabemos y conocemos a Dios. Por ejemplo, yo he dado este ejemplo en otras ocasiones. Hay narcotraficantes que le piden a Dios que su cargamento pase sin ser detectado y que les paguen los millones que les tienen que pagar, y se lo piden a Dios y Dios se los concede. Y dices, ¿qué pasó Dios? Pues ¿de qué lado estás, verdad? O con nosotros o con ellos. ¿No? Si tienes esa duda, no has entendido que la Biblia dice, si tú lees Romanos 1, que Dios, al ver que no tenían en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos para que hagan lo que no conviene. Lo peor que te puede pasar es que Dios te deje hacer lo que tú quieres hacer. ¿Me explico? Santiago nos dice que así como el Padre corrige a sus hijos y los disciplina, así Dios nos disciplina a nosotros. Entonces, cuando la gente que no conoce de Dios le pide a Dios que el mal que pretende hacer lo haga, es exactamente lo mismo que pasó con Jesús y Judas. Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Y qué iba a hacer Judas? Traicionar a Jesús para que iniciara el calvario, el sufrimiento y terminara crucificado. En cambio a Pedro, que Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces, mas yo he rogado que tu fe no falle, y una vez vuelto confirma a tus hermanos, le adelantó, vas a caer y desde ahora te informo que vas a ser restaurado. ¿Se entiende la diferencia entre Pedro y Judas? A Judas se le dijo, eso que tú quieres hacer, hazlo. A Pedro se le dijo, eso que tú crees que harías no lo vas a hacer, vas a caer, pero yo intercedí por ti. Esa es la diferencia. Lo peor que puede pasarte es que Dios te cumpla lo que tú quieres. Cuando eso que quieres no es de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios te lo concede, deja en evidencia algo muy claro. No eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Cuando los idólatras, cuando la gente acude a la Santa Muerte, al Santo Niño de quién sabe qué, y dicen, es que me lo cumplió, precisamente es para que sigan ese camino de idolatría. No hay corrección para sus vidas. ¿Se entiende? Y no es para que los menosprecies, es para decirles, necesitas escuchar el Evangelio. Necesitas entender quién es Dios, porque tu concepto de quién es Dios, lo único que hace es destruirte. ¿Me explico? La única esperanza para los hombres es la locura de la predicación, como lo dijo el apóstol Pablo, el Evangelio. Entonces, ¿por qué se les cumple? Porque Dios dijo que eso haría con los que no tienen en cuenta a Dios. Los entrega a sus mentes depravadas para que hagan lo que no conviene. Ahora, ¿Dios tiene un propósito en eso? Claro que sí. Y sus propósitos se cumplirán. Pero ahí tú puedes ver la evidencia de quién es hijo de Dios y quién no, en la respuesta a sus oraciones.
Dices, a ti no te responde nada porque no eres de Dios. Falso. Eso es falso. Fíjate en la respuesta que Dios da, lo que pone en evidencia quién es esa persona. Siguiente. Cecilia dice, buenos días, Pastor Hernán, entonces, ¿cuál Biblia es la correcta? Y en NBI se le agrega palabras, está en contra donde dice que no se agregue ni un punto y una coma, gracias. Y luego dice, ¿pudo dudar Elías que no iba a llover, por eso oró? Que son dos preguntas. Número 1, ¿cuál es la Biblia correcta? Ninguna, solamente los autógrafos, es decir, los escritos que escribieron los autores originales. Eso es lo que está inspirado por Dios. Toda traducción por forma natural, toda traducción contiene errores, porque al ser un idioma diferente no concuerdan las palabras, no son los mismos conceptos, no son las mismas ideas lo que se comunica. Por eso es muy complejo permanecer fiel a un texto en otro idioma, porque al traducirlo hay pérdida. Ninguna Biblia que tú leas que no son los escritos originales de los apóstoles o de los que lo escribieron, ninguna tiene la inspiración divina ahí. Todo tiene errores. Por eso, nunca recomendamos que leas una sola Biblia. Lee más de una Biblia, pero no con el mismo método de traducción, porque vas a leer casi lo mismo. Lee más de una Biblia con distintos métodos de traducción, para que tú veas la diferencia entre una y otra, y necesitas ir a consultar el original. Ahorita no necesitas saber griego ni saber hebreo. Te vas a una concordancia. Ahí viene la palabra griega o la palabra hebrea y cuál era su traducción. Y los comentarios bíblicos que te dicen sobre el contexto cultural, te dicen cómo se ha interpretado a lo largo de los años o de los siglos, distintas posturas entre cristianos interpretando un mismo versículo. Por eso se estudia la Biblia. Acuérdense que meditarla es en mí, pero estudiarla implica ese esfuerzo de entender que aunque la Biblia es para nosotros, no fue escrita a nosotros. Nosotros no somos los destinatarios de la carta, ¿verdad? Es en otro tiempo, en otro contexto, con otro idioma, con otras costumbres. Y tenemos que hacer el esfuerzo por ponernos en los zapatos de ellos para entender cómo lo hubieran entendido ellos, para luego ver cómo se aplica hoy en día. No es una tarea fácil, por eso casi nadie lo hace. Pero sí es una obligación para todo el que se dice hijo de Dios, usar todas las herramientas a su alcance para profundizar en el estudio de la palabra. Entonces, ¿cuál Biblia es la correcta? Ninguna. Hay mejorcitas y peorcitas, pero ninguna es la correcta. Lee más de una y busca el original. Siguiente. ¿Pudo Elías dudar que no iba a llover y por eso oró? Tal vez antes de orar, pero la propia Biblia nos dice que si pides sin fe no recibes. Tienes que creer que Dios lo va a hacer. Entonces mi duda no es si mi oración va a ser escuchada. Yo puedo tener dudas, como dudas Elías tuvo después de que cayó fuego del cielo, después de que llovió, cuando Jezabel se enteró de que Elías mató a sus profetas, dijo que lo iba a matar a él. ¿Y qué crees que hizo Elías? Corrió a esconderse en una cueva y ya no quería salir. Y le dijo a Dios, quítame la vida, ya no quiero vivir. ¿Por qué? Porque le dio miedo y dudó de la protección de Dios. Por eso lo primero que leímos que nos dice Santiago es, Elías era una persona igual a nosotros, con las mismas debilidades que nosotros. ¿Se entiende? Entonces, en ese momento que Elías está orando, sabemos porque la Biblia dice, ahí no está dudando de lo que Dios va a hacer. Cuando escucha o le informan sobre la amenaza de Jezabel, entonces le entró el miedote y corrió a esconderse. Digo, ¿qué le costaba decir a Elías? Pues si ya cayó fuego del cielo ahí, ¿acaso Dios no puede protegerme? Claro que puede protegerlo, pero como es igual a nosotros, dudamos. Siguiente. Alberto dice, en el caso de los dos testigos en Apocalipsis 11:3 que dice que profetizarán es porque Dios les dijo de antemano qué decir o hacer, o porque recibieron los dunamis como los apóstoles. Acuérdate que tanto los apóstoles como los profetas del Antiguo Testamento, o los profetas que habrán de venir, el simple hecho de decirle profeta implica que no hablan por cuenta propia. El profeta dice lo que Dios dijo. Por eso en el Nuevo Testamento, una predicación fiel al texto
Una enseñanza fiel al texto bíblico se considera profecía. Aunque no tiene que ver con el futuro. Profecía porque estás hablando de parte de Dios. Entonces, cuando estamos estudiando aquí, por ejemplo, el día de hoy, les estuve profetizando, pero bastante. Y no les dije que iba a haber milagros y prosperidad, como muchos profetas, pseudoprofetas dicen. Es profecía porque estoy diciendo lo que Dios dijo. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay dos profetas en Apocalipsis, ¿qué van a hacer y decir? Lo que Dios les diga que hagan. Los apóstoles, ¿por qué les dio el poder? Acuérdate que los milagros autentican al mensajero. Si alguien viene y dice, Dios me dijo esto, tú no le debes de creer. Es decir, bueno, ¿qué prueba me das de que Dios te dijo eso? En ese entonces, y el propio apóstol Pablo lo dice, esa era la marca de un apóstol, los milagros y señales. Porque eso demostraba que dado que ningún ser humano puede hacer un milagro, y alguien dice que Dios le dijo algo, al hacer el milagro se confirma el mensajero. Es auténtico. Para eso sirven los milagros. Y si te fijas en toda la Biblia, si tú juntaras todo el tiempo de la Biblia, casi no hay milagros. Los milagros los ves por primera vez en el tiempo de Moisés, sacando a los egipcios, ¿verdad? Josué con la misma tarea de llegar a la tierra prometida. Y luego se apaga el asunto. Elías, Eliseo, y se acaba otra vez. Luego viene Jesús. Y luego los apóstoles. Y luego se acaba otra vez. ¿Por qué en esas circunstancias? Porque Dios había mandado a alguien a hablar. Y la prueba que autentica al que habla es el milagro. ¿Se entiende? Siguiente, dice Blanca, y cuando Dios los entrega a ellos a que hagan lo que tenían planeado hacer, ahí está involucrado Satanás en ayudarlos a hacer la maldad que ellos quieran hacer, ¿sí? Pero no siempre, ¿verdad? Porque la maldad, acuérdate, el propio Jesús dijo, lo que contamina a un hombre no es lo que entra a él, sino lo que sale de él. Nosotros no podemos decir, yo soy bueno, pero Satanás me tienta. No, no sería tentación si no desearas ya lo malo, ¿verdad? Satanás no podría tener influencia alguna en ti si tú solamente desearas lo bueno. Estaría aburridísimo contigo porque no podría proponerte nada. Pero como mucho de lo que deseamos es malo, hombre, hay de mucho donde sacar tentaciones. Entonces, la maldad ya está en mí. Es lo que dijo el apóstol Pablo, este cuerpo de muerte, el mal me acompaña en todo lo que hago. ¿Se entiende? Entonces, cuando decimos que Dios entrega a esas personas para que hagan lo que no conviene, dice para que decidan, para que hagan las cosas que ellos mismos se propusieron hacer. También la Biblia dice que Satanás tiene cautivos a los hombres que no son de Dios, ¿verdad? Sumisos a su voluntad, porque están de acuerdo. Todos los que no fuimos cristianos toda la vida, sabemos la diferencia. Ok, ¿Satanás te tentaba? Sí, pero a ti te gustaba, ¿verdad? Y lo hacías porque querías. De manera que no podemos culpar a Satanás. Ahora, que naces de nuevo, hay deseos que siguen estando mal, pero los identificas. Y eso hace peor el asunto, porque sabiendo que está mal, haces alianza con Satanás y lo ejecutas. Eso es lo mismo que caer en tentación. Satanás viene y te propone, y tú dices, yo sé que no se debe de hacer, pero ¿sabes qué, Satanás? Esta vez tienes razón. Y vas y pecas, rebelándote contra Dios. Entonces, cuando Dios te entrega tus propios deseos, te está diciendo, eso que tú quieres hacer, hazlo. Y es más, Satanás hasta te va a dejar en paz, te va a dejar solito, no me molesten a este muchacho. Él ya va encaminadito, vámonos. Va a ponerse a molestar a los que no se dejan. ¿Me explico? Satanás no es omnipresente. Y no creo que venga él en persona a tentarte, ¿verdad? Manda a sus chamucos, a sus demonios. ¿Cómo sabe el demonio qué tentarte? Pues porque son observadores, ¿verdad? Están limitados, no están en todas partes al mismo tiempo. Y la observación te dice muchas cosas. Entonces, que Dios te deje hacer lo que tú quieres, muchos pueden pensar, está hablando de drogas, excesos. No, a veces es algo tan sencillo como decir, pues ya no voy a la iglesia. Y te deja hacerlo. Parece algo totalmente inofensivo, no pasa nada, pero te destruye.
Las cosas que Dios nos deja hacer revela quiénes somos. ¿Se entiende? Las cosas que estás haciendo revela de quién eres. Por eso se le atribuye a Spurgeon el decir que las ovejas, sí, son capaces de tropezar y caer en el lodo, pero los cerdos se revuelcan y lo disfrutan. Ahí está la diferencia. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo vives? ¿Cómo son tus decisiones? ¿Eres oveja o eres cerdo? Al árbol por sus frutos lo conoces. Por sus frutos lo reconocerán, dijo Jesús. Por eso, cuando dices, pues yo le pido a Dios que me ayude a esto y me ayuda, bueno, pobre de ti. Porque Dios claramente prohíbe eso y si te deja hacerlo, porque no te considera su hijo. Es una triste noticia. No tienes que envidiar eso. Ay, cómo quisiera ser narco. Fíjate las casotas que tienen, los carrazos que tienen. Ay, los molesta. Le piden a Dios más dinero y se les concede y tienen más dinero. ¿Y para qué les sirve? Van a ser destruidos ellos y su dinero. Nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el que viene, y esperamos que Jesús regrese. Ya sea que estemos vivos o que no, vendrá por nosotros. Jesús fue muy claro, tus ojos no deben estar puestos en lo que hay aquí, deben estar puestos en lo que hay allá. Así que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Hasta aquí nos quedamos. ¿Hay algún aviso en línea? Sí, correcto. Les avisamos que este sábado que viene, 7 de febrero, tenemos junta de miembros. Todos los que han pasado por el proceso de membresía de Árbol Plantado, tenemos la responsabilidad de estar aquí. De hecho, se publicó el calendario de todas las juntas de todo el año para que no tengamos nadie problemas al organizar otros eventos. Yo entiendo que hay eventos que no organizas tú, ¿verdad? Como la boda de alguien más, y que si coincide en una junta de miembros, la boda de alguien más en el que es cercano a ti, pues bueno, se entiende que tienes que ir a cumplir ese compromiso. Pero lo que sí depende de ti, dado que ya fue publicado toda la lista de las fechas, pues nada, es que me salió otro compromiso, ¿no? Porque ya lo mandamos primero nosotros, el compromiso ya lo tienes aquí. Así que organiza tus compromisos de manera que no entren en conflicto, porque las juntas de miembros son importantes para poder ponernos al tanto de todo lo que pasa y muchas veces se toman decisiones que entre la asamblea se tiene que definir cómo procede. Entonces, por favor, es la primera junta de miembros del año. Aquí nos vemos si Dios quiere. Siguiente, que ya no es local, ¿verdad? Ya no es en línea, ese es local. Entonces, como ya no hay más en línea, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, la próxima semana continuamos nuestro estudio, pero ahora en la oración corporativa. No el del enfoque individual, sino el enfoque de comunidad entre cristianos. Entonces, hasta la próxima semana.